Listo. Bueno, voy a repasar la definición. La definición son estructuras químicas orgánicas. Habíamos dicho que se caracterizan por ser polihidroxialdehído, polihidroxicetona, lo que ya hemos establecido. ¿Qué son los grupos aldehídicos y qué son los grupos cetónicos? Entonces ahí tienen un ejemplo de un monosacárido que tiene el grupo aldehídico que pertenece a la familia de las aldosas, y ahí tienen un monosacárido que tiene el grupo cetónico que pertenece a la familia de la cetosa. Al tener muchos oxidrilos, que se los estoy apuntando con el puntero, que no sé si les sale, estos se dice que son polihidróxidos. Polihidróxido, polihidróxido. ¿Cómo se habían clasificado? Dijimos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entendiéndose que su libro, el Antonio Blanco, tiene como título monosacárido, oligosacárido, ahí aparece el disacárido y después los polisacáridos. Monosacárido, una sola unidad del hidrato de carbono, ya sea de la familia de las aldosas y de las cetosas, siendo estos monosacáridos encontrándose tanto como pueden ser en alimentos refinados, encontrándose en alimentos sanos como pueden ser las frutas. Entonces, un monosacárido simple, muy conocido por nosotros, es la fructosa. La fructosa se encuentra formando parte de la miel y de frutos maduros. Cuando usted come una piña y la siente dulce, o cuando usted come un plátano maduro y lo siente dulce, se debe gracias a la presencia de un hidrato de carbono monosacárido que es la fructosa. Si nosotros la analizamos la estructura, que la ventaja de tenerlo en proyección es que no pierdo el tiempo dibujando, miren ustedes, tiene 6 átomos de carbono y en el carbono 2, y aquí hay un error, si ustedes se fijan, apareció aquí un hidrógeno, porque ¿cuántos enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5, este está de más. Este que estoy marcando con el puntero, y miren, ya esta imagen es extraída de bibliografía de internet. Entonces, esto es una cetohexosa. Y los monosacáridos tienen como fórmula general, que ahí era donde nos habíamos quedado, carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N, donde N es mayor a 3, de 3 a 7. Y nosotros estudiamos los de interés de 3 a 6, y cuando llegan a metabolismo 1, metabolismo de los hidratos de carbono, ven en la vía de las pentosas las heptulosas, que son hidratos de carbono de N igual a 7. Se los nombra con la terminación osa. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los monosacáridos? Las habíamos mencionado. Tienen la capacidad de disolverse en agua debido a la presencia de la gran cantidad de presencia de grupos hidróxilos, es decir, son solubles en solventes de característica polar. No son solubles en solventes de característica apolar. Son compuestos cristalinos, vale decir, forman cristales, tienen un punto de fusión alto y tienen la característica de ser de un sabor dulce. Lamentablemente no son tan dulces como puede ser un disacárido. No todos los monosacáridos, porque la glucosa, la galactosa no tienen un sabor dulce, pero sí la fructosa. Hemos dicho que la fructosa está en la miel y ese sabor dulce de la miel se debe a la fructosa. El sabor dulce de los plátanos maduros se debe a la fructosa, pero la glucosa por sí sola no es tan dulce como la fructosa. Veamos entonces cómo se clasifican los monosacáridos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbono. Si hemos dicho que la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N, N va de 3 a 7. Entonces, si la cantidad de carbono es 3, es una triosa. Si la cantidad de carbono es 4, es una tetrosa. Si la cantidad de carbono es 5, es una pentosa. Y si la cantidad de carbono es 6, es una hexosa.
Si nosotros analizamos esta estructura al tener 6 átomos de carbono es una hexosa. Sin embargo, esta clasificación de acuerdo al número de átomos de carbono, si ustedes la ven así como aparece aquí, yo le puedo decir que esta estructura general pertenece a una aldosa y pertenece a una cetosa. Pertenece a ambos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ahí no me especifica si aparece aquí el grupo aldehídico o grupo cetónico. Entonces, la clasificación de acuerdo al número de carbono es general para la familia de las aldosas y para la familia de la cetosa. Dicho de otra manera, escriba la estructura general de una hexosa que pertenece a la familia de las aldosas. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Escriba la estructura general de una hexosa que pertenece a la familia de las cetosas. ¿Qué escribe usted? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Lo mismo, porque es una fórmula general para ambas familias. Otra cosa es que me pidan una estructura semidesarrollada o desarrollada de la hexosa, ya sea aldosa o ya sea cetosa. En este caso, esta es la estructura desarrollada o semidesarrollada. Si ustedes lo ven, aquí tengo el grupo aldehídico. Entonces yo digo, esta es una aldohexosa. Esquematice una aldohexosa, está aquí. Muy diferente sería que me digan esquematice una cetohexosa. Muy bien. Por la presencia del grupo funcional. Si el monosacárido tiene el grupo funcional aldehído, es una aldosa. Si tiene el grupo funcional cetona, es una cetosa. Y lo que ya vimos en pizarra, el grupo aldehído se presenta en el carbono 1, el grupo cetónico se presenta en el carbono 2 o en el cuerpo de la estructura. De alguna manera, cuando estos grupos funcionales están libres y no están unidos a ningún enlace, se dice que el hidrato de carbono tiene un poder reductor. Aquí ustedes tienen que estudiar, que ya deberían estar estudiando desde el primer día de clase, porque la siguiente clase ya vamos a hacer las estructuras anoméricas, vamos a empezar con los anómeros, y si usted no sabe esto, en vano, que pierda su tiempo porque no la va a entender la clase. Así de sencillo. Y no va a poder aprobar una de las respuestas del examen y estará dando vuelta en la asignatura o estará pidiendo curso de veranos a grito. Entonces, aquí tenemos gliceraldehído. El gliceraldehído se caracteriza por ser el primer monosacárido de la gran familia de las aldosas. Esta es la familia de las aldosas porque todos tienen, si ustedes ven, todos tienen en la cabeza el grupo aldehídico. Y partimos de una triosa n igual a 3, más propiamente una aldotriosa, yo le aumento un carbono y tengo, por ejemplo, una eritrosa, o si en el carbono 3, en el carbono 12, el oxidrilo está dado vuelta, tengo una treosa. Sumado a esto ahora, yo empiezo a añadir un carbono más y tengo una pentosa. Fíjense ustedes. Dentro de las familias de las aldopentosas, tengo 4, la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa. Dicho de otra manera, esquematice las aldotetrosas, obviamente de la familia de las aldosas. ¿Qué tengo que esquematizar? A la ribosa,
a la arabinosa, a la silosa y la lisosa. Otro, esquematice. 3, esquematice. Porque no me tanto de estudiar. Esquematice es aldohexosa. 4, aldohexosa. Entonces, usted esquematiza cualquiera de estas, la que se acuerde. Acá tenemos, por ejemplo, 3 muy conocidas: la glucosa, la manosa y la galactosa. Ahí hay 3, por ejemplo. Puede ser que esquematice, ahora usted me dice, no, pero es que yo me estudié la losa, la altrosa, la talosa. Muy bien, a usted le están diciendo que esquematice 3, por ejemplo, aldohexosa. Ahora, si usted esquematiza a la ribosa, la silosa y la lisosa, está mal, por más que sean aldosa, porque esas son aldotetrosa. Y la consigna es clara: esquematizar, por ejemplo, 3 aldohexosa. Entonces, a la pregunta, la respuesta. Por eso hay que aprender a leer. Ese es su inconveniente de ustedes en los exámenes. No leen la pregunta, no la entienden la pregunta y responden cualquier cosa. Y ese cualquier cosa es el equivalente a mal, a que está mal. Y por más que usted salga a los pasillos y diga, lo llené todo el examen, sí, pero es como que a usted se le pregunta, ¿cuánto mide? Y usted dice, peso 70 kilos. No, no me está respondiendo a la pregunta. Entonces, lo mismo aquí. Les estoy dando más o menos una idea de cómo es lo que se les va preguntando, de cómo es lo que ustedes tienen que estudiar para poder sacar la nota mínima, por lo menos. La cetoexosa. La cetoexosa es una familia mucho más pequeñita, parte de una cetotriosa que se llama la dihidroxicetona. Aquí con el puntero. La dihidroxicetona se caracteriza por tener en el carbono 2 el grupo cetónico. Y aquí tenemos 1, 2, 3, una cetotriosa. Ceto porque tiene el grupo cetónico. Si a esa cetosa o cetotriosa yo le aumento un átomo de carbono, tengo la cetotetrosa. 1, 2, 3, 4. Si a ese hidrato de carbono yo le aumento un carbono más, tengo la pentosa, una cetopentosa. Esquematice 2 cetopentosas, ahí tenemos la ribulosa y la cilulosa. Muy bien, pero si me dicen esquematice 2 cetohexosa y usted esquematiza la galactosa, la manosa, está ¿Y qué mal, cosa? porque me Pero vos no dice tenés. cetohexosa. Y la cetohexosa está la cicosa, la fructosa, la sorbosa y la tagosa. Entonces, hay que tener en cuenta que dependiendo de lo que me pidan, yo esquematizo. Y la otra pregunta es, ¿cómo me voy a aprender estas estructuras? No queda otra que sentándose y esquematizándola. No hay otra manera. No hay. Así de sencillo. Estructuras de Fischer. Las estructuras de Fischer ustedes las ven en química orgánica. Le dice que esta es la representación. La que acabamos de ver hace un momento es la estructura desarrollada. Son estructuras desarrolladas mucho más o semidesarrollada de los hidratos de carbono. Y estas vienen a ser representación en, si quieren ustedes, en barras horizontales, verticales. Entonces, pero le hace la representación muy esquemática, muy comprensiva de lo que viene a ser los hidratos de carbono. Familia de las aldosas y familia de la cetosa, mediante la estructura de Fischer.
Ejemplos, entonces. Si me dicen triosas, tengo dos triosas de la familia de las aldosas, el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Si me llaman de las tetrosas, tengo dos de las dos familias, puede ser una eritrosa, puede ser una eritrulosa. O dicho de otra manera, si se preguntara, ¿es una cetotetrosa? Es una o pertenece a la familia de la cetotetrosa, inciso A, ribosa, inciso B, glucosa, inciso C, dihidroxicetona, inciso D, eritrulosa o ninguno. La respuesta es la eritrulosa. Para yo tener que acordarme eso y poder responder una pregunta así tan sencilla, que he tenido que hacer estudiarme esta familia, que estudiarme esa familia, que se los he dicho desde el primer día de clase. Listo, vamos con el otro. ¿Compartí pantalla? Sí, doctora. Sí, Sí, muy bien, perfecto. Vamos a los isómeros de los hidratos de carbono. Seguimos en monosacárido, hemos hablado qué son los monosacáridos, cuál es su fórmula general, cómo se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbono, de acuerdo a la presencia del grupo funcional aldosa, de acuerdo a la presencia del grupo funcional cetosa. Ahora vamos a ver los isómeros. Muchas veces también se les pregunta, mencione. Al decir mencionar, tengo que decir puntual a qué corresponde ese tipo de isómero. Y ahorita vamos a ver qué es un isómero. Pero ¿cuáles son los isómeros que nosotros estudiamos de los hidratos de carbono? Ustedes en química orgánica estudian una gran familia de isómeros, dependiendo del compuesto químico orgánico al cual están estudiando, y tendrán prevalencia o característica fundamental algunos isómeros dependiendo la molécula estudiada. En este caso, ¿cuáles van a ser los isómeros que vamos a estudiar? Ya aparece aquí enantiómeros, epímeros, anómeros, conformacionales y tautómeros. Esto siempre se les da a ustedes, no es que de ahora, de la noche a la mañana, hemos decidido incorporarle o se dijo, ah, no, para hacerle la vida a cuadrito, ahora vamos a incorporarlo desde el año pasado y bueno, no, esto viene de tiempo. ¿Por qué? Porque es importante los isómeros. Entonces, cuando a mí me pregunta, mencione los isómeros de los hidratos de carbono, lo único que tengo que hacer es mencionar esto: enantiómeros, epímeros, anómeros, conformacionales y tautómeros. Nada más. Otra cosa es que me digan qué son qué son los isómeros o que me digan qué son los enantiómeros. Entonces partamos de lo siguiente. El ejemplo que les voy a dar quizás no sea el más adecuado, pero es el que les va a permitir entender qué son los isómeros. Los isómeros son las distintas formas espaciales en las que se expresa una molécula, en este caso una biomolécula como es el hidrato de carbono. Las distintas formas espaciales. Esas distintas formas espaciales le llevan en muchos casos a generar diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos, el ejemplo quizás no sea el muy adecuado, pero es el que voy a tratar de hacer que usted entienda qué son los isómeros. Cuando usted se saca una foto, porque así los han descubierto a los isómeros, mediante microfotografía, quiere decir que esto no es de años antes. No se olviden que la química orgánica
surgió y se potenció con el avance de la ciencia y la tecnología. A partir del crecimiento de la química orgánica, la materia que quizás a ustedes no les gusta y a otros les apasiona y que realmente tiene que gustarles, la química orgánica, a partir del crecimiento de la química orgánica que se dio con el avance de la ciencia y la tecnología, surgió la bioquímica como ciencia. Entonces, si no existiera la química orgánica, usted no estaría aquí estudiando la carrera de bioquímica. Entonces, estos isómeros se descubrieron gracias a que le sacaban microfotografía a las estructuras, gracias a que aparecieron la microscopía de barrido, la microscopía, no la de la microscopía óptica, la sencillita que tenemos, sino ultramicroscopía que me permite estudiar detalles tan pequeños, y ahí se dieron cuenta que una misma molécula se puede mover, suponiendo que esta sea la molécula, se puede mover, estar así, después aparecer así, o después estar de este costado, y eso le lleva a diferentes propiedades, o en lo parecido como cuando usted se saca una foto. Si usted se saca una foto de frente, quizás no le favorezca. Se la saca de la parte de abajo, se saca una foto de la parte de abajo hacia arriba y le sale la papada. No le favorece, pero es es la misma persona, en este caso sería la misma biomolécula vista de diferente forma, se acomoda en el espacio de diferente forma y eso le confiere pues características diferentes. Entonces, que quizás a usted le favorezca, no le favorezca una foto de perfil porque no tiene una nariz agraciada, pero sí le favorece una foto de frente. Bueno, los isómeros corresponden a eso y se le ha dado nombre dependiendo las características que toman cada posición de esa biomolécula en el espacio. Entonces, ¿cuáles son esos isómeros? Enantiómero, epímero, anómero, conformacionales y tautómeros. Que si usted está llevando química orgánica 2 y me dice, no, pero es que existen también otros isómeros que nosotros los hemos visto o lo estamos viendo en química orgánica. Claro que sí, yo le voy a decir que sí. Las que nosotros nos interesa, los isómeros que nos interesa para los hidratos de carbono y que cobra relevancia bioquímica son estos. Entonces partamos con los enantiómeros. Esto siempre se les da de la misma manera, no hay mucho que agregar y tienen que saber identificar cada isómero, porque en los exámenes a ustedes se les pregunta, explique la enantiomería de los hidratos de carbono. Coloque un ejemplo y resulta que usted mezcla papas con cebolla, pone la explicación de los anómeros o lo mezcla los dos. Mezcla las dos cosas. Al final uno no sabe, uno dice, no tiene ni idea qué son los enantiómeros y qué son los anómeros, o qué son los conformacionales, los epímeros. Entonces, vamos entendiendo cada uno de ellos con los detalles correspondientes. Los isómeros enantiómeros, dice, ¿qué son? Son compuestos con la misma fórmula estructural. Vale decir que aquí, si yo digo carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3, va a ser para un isómero enantiómero y para el otro isómero enantiómero. Es la misma fórmula estructural, pero que difieren en su conformación espacial. Este es el hidrato de carbono. Lo pongo así, es un enantiómero. Lo pongo así, es otro enantiómero. O lo pongo así, es otro. Lo pongo así, es otro. Pero sigue siendo lo mismo. En este caso es un reloj. En este caso es el mismo hidrato de carbono acomodado de diferentes formas en el espacio.
Ahora, la pregunta, ¿todos los hidratos de carbono pueden formar enantiómeros? La respuesta es no, no todo. Y si usted está diciendo sí, ¿por qué dice no? El hecho es el siguiente. Para que exista un enantiómero, la característica básica, estructural que tiene que tener la estructura del hidrato de carbono es un carbono quiral o asimétrico. Entonces usted dirá, ya no entendí nada. ¿Qué es un carbono quiral o asimétrico? Aquí aparece, fíjense, y está claro, este tipo de isómero se presenta cuando existe un carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Cuál es el carbono quiral? Carbono quiral es aquel carbono que está unido de sus 4 enlaces a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. A 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Entonces, miremos, el carbono 1 que aparece acá en guindo está unido, 2 enlaces están unidos al oxígeno. Listo. Ya no es quiral, porque 2 enlaces están unidos al mismo átomo. Vamos al carbono 3. El carbono 3, un enlace está unido a un hidrógeno, el otro enlace está unido a hidrógeno también. Estos son átomos iguales, por lo tanto, este carbono no es quiral. Pero si yo me voy al carbono del centro, el carbono del centro está unido a todo este grupo funcional aldehídico. Está unido a un oxidrilo que aparece con verde aquí en la pantalla. Está unido a un hidrógeno. Si se corta, volvemos a entrar. Está unido a un hidrógeno y este otro está unido a lo que es un alcohol. Entonces, si nosotros analizamos el carbono quiral viene a ser esta estructura del centro. Esta estructura del centro tiene la capacidad de ser el carbono quiral y se lo representa estructuralmente, lo representamos con asterisco, con rojo o lo que usted decida llamarlo. Si usted quiere, agarre un resaltador en las estructuras y póngale, lo resalta. Este es el carbono quiral, porque este está unido a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Y aquí está, este es el carbono quiral. Nosotros no vamos a tomar en cuenta que si cuál es la quiralidad, si se ordenan de menor peso molecular, de mayor peso molecular, solamente nos vamos a centrar en que el carbono quiral es el que está unido a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Ahí está. ¿Qué representa ese carbono quiral? Ese carbono quiral representa que la estructura, esa estructura va a tener dos tipos o más si tiene un carbono quiral, se van a presentar dos estructuras diferentes que se llaman imágenes especulares. Ahí está. Miren ustedes. Estos isómeros, si yo veo así, este es mi carbono quiral. Yo voy a hacer que ambas sean imágenes especulares. Voy a tener una donde el oxidrilo va a venir representado a la derecha y otro donde el oxidrilo va a venir representado a la izquierda. Eso le confiere el carbono quiral. El carbono quiral es como la articulación en su brazo. Si usted no tiene, pongámosle o en la muñeca, si usted no tiene esta articulación, usted no puede hacer esto. No va a poder hacer esto. Antes de que se corte por ahí, algunos se salgan. Mañana empezamos las prácticas, por favor. Mañana empezamos las prácticas.
Entonces, en sus respectivos horarios. Las guías van a estar, Dios mediante, hasta la otra semana no hay, el fotocopiador no nos da respuesta de cuánto va a ser, cómo va a ser, no ha dicho nada. Así que Dios mediante, la otra semana le llevo a su clase de teoría. Bueno, entonces el carbono quiral le va a permitir el movimiento a la estructura, a derecha y a izquierda como una articulación. Cuando el oxidrilo, y ahora usted me dirá, ¿y por qué el oxidrilo? ¿Por qué no fue el hidrógeno? Por convención química, todos los químicos se pusieron de acuerdo, viendo las microestructuras, establecieron y dijeron, cuando el oxidrilo está a la derecha, va a ser dextrógeno. Cuando el oxidrilo está a la izquierda, va a ser levógiro. Entonces vamos a tener D, este es el gliceraldehído, D gliceraldehído y L gliceraldehído. Ah, muy bien, dijeron. ¿A qué responde? Hay una fórmula que es 2 elevado a la N, donde si yo tengo un solo carbono quiral, 2 elevado a la 1, voy a tener dos estructuras enantioméricas, como este. Aquí solo hay un carbono quiral, miren, no hay más. Entonces, ¿cuántos enantiómeros van a haber? Dos. Si yo tengo dos carbonos quiral, ¿cuántas estructuras enantioméricas van a haber? 2 elevado a la 2, 4. Esto también se les preguntó en un examen y nadie lo pudo hacer. Claro que no, se les dio una estructura para que usted la esquematice, pero si usted no sabía esquematizarla, menos iba a saber cuánto carbono quiral tenía. Se le mencionó una estructura, usted la tenía que esquematizar y le decía, mencione la cantidad de carbono quiral que están presentes. Si usted decía tiene 3 carbono quiral, diga la cantidad de enantiómero. ¿Cómo la calculaba la cantidad de enantiómero? 2 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3 no es 2 por 3, es 3 veces 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, mucho cuidado con eso, matemática de colegio. Muy bien, dicho eso, ahora resulta que hasta ahí ya tengo la estructura enantiomérica. Resulta que estas estructuras enantioméricas se caracterizan también por presentar una isomería óptica. ¿Qué es la isomería óptica? Partamos de lo siguiente. Esta es una luz ordinaria, vale decir la luz blanca que estamos viendo en este momento. Esa luz blanca presenta muchas longitudes de onda, mírenla. Pero si yo tomo una de ellas, y lo hago pasar a través de una abertura, yo obtengo un rayo de luz polarizada. Eso se llama rayo de luz polarizada. Si ese rayo de luz polarizado lo hago atravesar por una solución de un hidrato de carbono, y si esta solución lo desvía el rayo en sentido de las manecillas del reloj, se dice que presenta una isomería óptica positiva. Pero si desvía el rayo en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que presenta una isomería óptica negativa. Entonces, vuelvo para atrás. Los enantiómeros se caracterizan por tener estructuralmente un carbono quiral. Este carbono quiral va a llevar a la cantidad de estructuras enantioméricas. Si hay un carbono quiral, 2 enantiómeros. Si hay 2 carbono quiral, 4 enantiómeros. Si hay 3 carbono quiral, 8 enantiómeros. Listo. Ahora, ¿cómo yo especifico los enantiómeros? Si el oxidrilo sobre el carbono quiral está a la derecha, D. Si el oxidrilo está a la izquierda, L. A su vez, estos enantiómeros presentan isomería óptica. Si desvían, y esta práctica creo que la hacen en química orgánica porque tienen el polarímetro con la que trabajan, si mal no recuerdo. Entonces, si desvían el rayo de luz polarizada hacia la derecha, es positivo. Si desvía el rayo de luz polarizada hacia la izquierda, es negativo. Entonces usted va a ver en su libro del que está estudiando o busca en internet donde usted guste y va a encontrar D más gliceraldehído, L más gliceraldehído. ¿Qué le está diciendo?
la estructura enantiomérica, la isomería óptica y el nombre del hidrato de carbono. Y ahí tenemos, si el rayo de luz polarizada es en el sentido de las agujas del reloj, la solución es dextrorotatorio, hacia la derecha. Si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es levógiro o hacia la izquierda. Entonces, ahí está la representación. D más gliceraldehído, L menos gliceraldehído. Ahora viene la interrogante. ¿Y para qué esto? ¿Por qué tengo que matarme tratando de entender lo que no podía ni siquiera yo entender un peso molecular en colegio? Pues lo siento mucho. Va a tener que hacer ahora su esfuerzo. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cuerpo humano, no los metaboliza a los L, a los enantiómeros L, solo metaboliza a los D, de tal forma que si usted llega a su cuerpo a través de un medicamento, por ejemplo, o a través de algún alimento, un hidrato de carbono de tipo L, su cuerpo no lo reconoce. Lo toma como desecho, como un elemento que hay que eliminar. Entonces, ¿todos los enantiómeros son generadores de energía? No. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no metaboliza los L-gliceraldehídos, solamente metaboliza los D. Pero de que existen algunos L en nuestro cuerpo formando parte de una estructura, sí, sí que existe, pero no para metabolizar y generar energía. Por eso dice, son muy escasos los hidratos de carbono de la serie L en estructuras celulares o humores orgánicos del ser humano. Muy bien. Ya para terminar, porque los anómeros sí o sí necesito que usted lo vea en estructura, vamos a ver los epímeros. Los epímeros